Transformando Vidas es presentado por la Iglesia Cristiana Nueva Unción en la ciudad de Las Vegas, Nevada. Un espacio para compartir la palabra de Dios. Bienvenidos. Es necesario, podemos abrir un servicio más el día sábado. El día sábado podemos abrir un servicio más siempre a las 7 de la noche para aquellos que no logren llegar a tiempo para poder reunir solamente la cantidad autorizada. Amén. Entonces, ¿estamos enterados, amados? Sí, muy bien. Espero entonces su colaboración, su comprensión sobre todo, porque pues esto no es asunto mío, ¿verdad? Sino que es asunto de las autoridades. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a ir entonces hoy a la palabra del Señor. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Bendito Dios. Por favor, tome su Biblia y busque en el nombre del Señor en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda Corintios, vamos a leer la escritura. Ahí vamos al capítulo 1. Segunda de Corintios, capítulo 1. Y vamos a leer, por favor, el versículo 20. Segunda Corintios 1, 20. Aleluya. En esta oportunidad quiero compartir el tema promesas de Dios. Promesas de Dios. Cuando tengan esa porción me la hacen saber, por favor. ¿Sí? Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 20. Dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Repitamos de nuevo el versículo. Porque toda la promesa de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Muy bien. Cuando el apóstol Pablo escribe esta segunda carta a los hermanos allá en Corinto, él les está recordando y les está enseñando que Dios es un Dios que no miente. Yo creo que usted y yo lo sabemos, ¿verdad? Dios no miente. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Qué significa todo esto? Hay otro versículo que dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. O sea, Dios es un Dios que cumple lo que promete. Amén. El ser humano, a diferencia de nosotros los seres humanos, quizá estamos bien intencionados cuando hacemos una promesa, pero la verdad es que cuando hacemos promesas al Señor, tendemos por nuestra naturaleza humana a fallar. Y por muy intencionados que estemos, por muy deseosos de ayudar a alguien y prometerle algo, podemos fallar. ¿Por qué? Porque como humanos fallamos. Pero Dios no falla. Todo lo que Él ha dicho, todo lo que Él ha prometido en su bendita palabra, Él lo cumple. Amén. Él cumple sus promesas. Amén. ¿Se recuerdan ustedes la promesa que Dios le hizo a Abraham y a Sara? De que ellos tendrían descendencia y que de ahí se formaría la nación de Israel. En aquel momento, cuando dice que estaban bajo una carpa y el Señor le dice a Abraham: sal de la carpa, ven aquí, y dice: y mira el cielo, cuenta las estrellas, a ver si las puedes contar. Y así, dijo él, será tu descendencia. Luego también dice que en un momento determinado lo saca a la arena, ¿verdad? Y le dice: mira esta arena, cuéntala, a ver si puedes. Y así como esta multitud de granitos en la arena, así será tu descendencia. Ahora la pregunta para usted y para mí es la siguiente: ¿cumplió Dios esa promesa? ¿Sí la cumplió? Amén. Cuando el Señor le dijo a Israel que una vez sacados de la esclavitud en Egipto, los iba a llevar por el desierto y les iba a entregar la tierra prometida. Claro, hubo toda una historia ahí, ¿verdad? Que no la vamos a relatar, usted la conoce. Pero la siguiente pregunta para usted es: ¿cumplió Dios en darles la tierra prometida? Sí cumplió, ¿verdad? Ahora,
entonces nosotros, usted y yo, no debemos de dudar. No debemos, hermano, cuestionar o dudar o poner en duda las promesas que Dios tiene para usted, para su familia, para su matrimonio, para su salud, para sus finanzas, para todo. Todo lo que Dios ha prometido en su palabra, Él lo va a cumplir. Ahora, hay un detalle. No siempre Dios va a cumplir sus promesas en usted y en mí a la manera que nosotros queremos o en el tiempo que nosotros queremos. Generalmente, hermano, en algunos casos, ¿verdad?, el cumplimiento de la promesa es pronto. Pero en otros casos el Señor se toma su tiempo. Y Él sabe por qué es que se toma su tiempo para hacer cumplir alguna promesa. Como por ejemplo, aquellas palabras que le dijeron, le dijo a Pablo y Silas, aquel carcelero, le dijo que creyera en el Señor Jesucristo y que él sería salvo y también su familia. Ahora, Él ha prometido que nosotros también vamos a recibir y vamos a ver el cumplimiento de esa promesa de que también nuestra descendencia va a conocer al Señor Jesucristo. Ahora, el que nuestra descendencia conozca al Señor Jesucristo no es algo que se dé automáticamente. Como quien dice, bueno, Dios lo dijo y ahí que se quede. Ahí ellos van a tomar su decisión. No, hay algo que nosotros como padres tenemos que hacer. ¿Y qué es? Enseñarles la palabra de Dios. Y ellos en algún momento de la vida tomarán su decisión de entregarse al Señor Jesucristo y rendirle su vida, su corazón y recibirlo como su personal Salvador. Ahora, yo quiero compartirles algunas promesas que Dios ha dado a todo hombre y mujer. En la primera parte hablo de un pueblo que todavía no lo es, y también que abarca a nosotros como pueblo de Dios, y se trata del cumplimiento de la promesa de Dios de que Él va a perdonar los pecados del ser humano. ¿Perdona Dios los pecados? ¿Qué dice usted? ¿Perdona Dios? Acompáñeme a leer en el libro de Isaías, por favor. Vamos ya leyendo la palabra del Señor. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 55, vamos a leer el versículo número 7 para la gloria del Señor. Isaías 55, 7 dice de la siguiente manera: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El requisito, escúcheme bien, hermano, el requisito indispensable para que Dios perdone el pecado, ya sea del inconverso, que nunca le ha entregado su vida a Cristo, y el pecado que nosotros como hijos de Dios podamos cometer, el requisito es arrepentimiento. Repita conmigo, arrepentimiento. Si una persona está consciente de que está fallando, de que está pecando y no se arrepiente, entonces, hermano, no se hace efectiva la promesa del perdón del pecado. La promesa está dicha, pero hay una parte que nosotros los seres humanos tenemos que hacer, y es reconocer que hemos fallado, reconocer que hemos pecado, para que la promesa del perdón se haga efectiva para la gloria de Dios. Espero que me esté dando a entender, iglesia. Amén. Es necesario que usted y yo, si hemos cometido algún pecado, nosotros nos arrepintamos, y de esa manera, entonces, hermano, alcanzaremos el perdón de nuestros pecados. Pudiera citarle a personajes de la Biblia, por lo menos déjeme citarle uno muy conocido, David. David le falló muchas veces y de muchas maneras al Señor. No vamos a entrar en detalles, usted lo sabe. Ahora la pregunta es, ¿David se arrepintió? ¿David se arrepintió? Ahora, la siguiente pregunta, ¿Dios lo perdonó? Sí lo perdonó. ¿Sabe por qué lo perdonó? Porque es promesa de Dios.
de que si una persona, un hombre, un hijo de Dios, una hija de Dios, le falla al Señor, pero el Espíritu Santo lo redarguye, lo convence de pecado y se arrepiente, entonces la promesa del perdón inmediatamente se hace efectiva. Pero si la persona persiste en su pecado, si la persona se mantiene en el pecado, amado hermano, por más que la promesa haya sido dada, no se puede aplicar, no puede funcionar, porque no hay arrepentimiento. La palabra de Dios dice en el libro de los Proverbios que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué dice? Alcanzará misericordia. Entonces, hermano, Dios dice, vamos a leerlo de nuevo, por favor, iglesia, este versículo de Isaías 55:7. Todos juntos a una voz. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Qué significa que Él es amplio en perdonar? Lo que significa es que no importa qué clase de pecado el ser humano esté cometiendo, hace cuántos años los esté cometiendo, amado hermano, que haya hecho en su vida pasada, no importa lo que haya hecho, la Biblia dice, hermano, que el Señor es amplio en perdonar. Lo que significa esto es de que no hay pecado que el hombre o la mujer cometa que Dios no pueda perdonar. ¿Me doy a entender? El asesino ¿puede ser perdonado? ¿El adúltero puede ser perdonado? Sí, si se arrepiente. Porque dice que Dios es amplio en perdonar. Amén. Amplio en perdonar. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y sabe que hay algo más hermoso en esto del perdón de los pecados. Es que la Biblia dice que cuando una vez Dios nos ha perdonado de todos nuestros pecados, la Biblia dice que Él ya no se acuerda de esos pecados que usted y yo cometimos, y entonces Él hace algo. Vaya conmigo, por favor, al libro del profeta Miqueas, al capítulo 7. Miqueas es uno de los profetas menores, o sea, está en los últimos libros del Antiguo Testamento. Uno de los libros del Antiguo Testamento, Miqueas, y vamos a leer el capítulo 7, el versículo 19. Bendito Dios. Bueno, vamos a leer el 18 también. Miqueas capítulo 7 versículos 18 y 19. Yo sé que para algunos va a ser un poquito difícil encontrarlo, pero los que ya lo encontramos, leamos por favor. Dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad? ¿Y qué más? Y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. En voz alta dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Hermano, mire qué maravilloso es Dios. No solamente nos perdona esos horribles pecados que hemos cometido, porque vaya si no son horribles, ¿verdad? Son desastrosos los pecados que hemos cometido. La palabra de Dios dice que una vez nosotros los confesemos delante del Señor, Él nos perdona, pero no solamente nos perdona ese pecado que hemos cometido delante de Él, sino que Él dice que, vaya, si es que se pudiera tomar, ¿verdad? Pero como no es visible el pecado, pero voy a usar una ilustración. Él junta, por decirlo así, todos nuestros pecados y los lanza, ¿a dónde dice? A lo profundo de la mar. Es decir, hermano, que si Dios ya no se recuerda del pecado que usted cometió, ¿por qué usted tiene que estar recordándolo? En el libro del profeta Isaías dice, no traigáis a memoria las cosas antiguas. ¿Qué significa esto? Que el pecado que usted y yo cometimos, una vez Dios nos lo haya perdonado, ¿para qué traerlo al presente?
¿Para qué traerlo a la memoria hoy? ¿Sabe por qué, hermano? El diablo muchas veces es el que, como dice la Biblia, que él es el acusador de los escogidos. El diablo, sí, hermano, trata de leernos nuestro récord y empieza a decir: mira, en tal fecha cometiste este pecado, en esta otra fecha cometiste, en tal lugar y con tal persona cometiste este pecado, en tal fecha visitaste un lugar que no debías haber visitado. El diablo, hermano, nos conoce el récord, y el diablo, hermano, quiere acercarse a nosotros y hacernos recordar lo que hemos hecho para atormentarnos y para hacernos sentir culpables de los pecados que hemos cometido. Pero cuando el enemigo, hermano, le haga llegar a su mente algún dardo de esta naturaleza, usted tiene toda la autoridad de parte del Señor y decirle: diablo mentiroso, todo lo que estás trayendo a mi memoria sí es cierto, no lo puedo negar, pero ya Cristo me perdonó hace más de 2000 años. Él pagó por mí en la cruz del Calvario. Amén. Él pagó por mí, Él pagó por cada uno de nosotros. Y el diablo, hermano, se especializa en traernos a nosotros al presente los errores, los pecados que cometimos en el pasado. ¿Por qué? Porque él no quiere que seamos felices, que seamos libres de la culpabilidad. Porque cuando un hombre y una mujer comete pecado, hay culpabilidad. Y la culpa atormenta, y la culpa es una carga muy pesada que el ser humano lleva. Pero el Señor Todopoderoso dice que Él ya lanzó a lo profundo de la mar todos nuestros pecados. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por eso? Dele gloria a Él, dele alabanza a Él, porque Él lanzó a lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Yo pienso que a estas alturas toda la iglesia debería estar danzando de gozo. Una promesa más. Las promesas de Dios es el tema de hoy. La primera, la promesa del perdón. Segundo, la promesa de dar paz a cada hombre y a cada mujer que se acoge a la gracia y a la misericordia del Señor. Acompáñenme a leer en el Salmo número 29. Ahí vamos a encontrar un versículo que quiero compartírselo para la gloria del Señor. Salmo 29. Dice en el versículo 11, para la gloria del Señor. Salmo 29, 11. Dice: Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo. ¿Con qué? Con paz. ¿Sabe, hermano, que en este momento, a estas alturas de la vida, no solamente aquí en este país, los Estados Unidos, sino a nivel mundial, hay mucha gente que no tiene paz? Hay gente que está atribulada, hay gente que está preocupada. ¿A dónde va a ir esto? ¿Cuándo se termina esto? ¿Qué va a pasar más adelante? Y en fin, hermano, mucha gente que no tiene paz. ¿Por qué? Porque está poniendo su mirada en los hombres, está poniendo su mirada en las autoridades, está poniendo su mirada en las circunstancias, amado hermano. Pero nosotros no debemos de poner la mirada en las cosas terrenales, sino que debemos de poner la mirada en el príncipe de paz, que es nuestro Señor Jesucristo. Y no importa qué tormenta venga, no importa qué problema venga, hermano, si Cristo está en el centro de su corazón, usted tiene que tener paz. Usted tiene que tener paz, hermano. Aún en medio de cualquier tormenta que usted pueda estar atravesando ahora mismo, personal, de matrimonio, de familia, financiera, de salud, lo que sea, hermano. Dios, hermano, el Señor Jesucristo es el príncipe de paz. Y Él en la palabra dice, Él lo dijo en una oportunidad, que la paz, hermano, no es, fíjese bien lo que le voy a decir, o mejor expresado, escúcheme con atención. La paz para el corazón humano no es la ausencia de problemas. La paz no es que usted no tenga problemas, porque problemas todos los tenemos, ¿sí o no? Tribulaciones todos los podemos tener. Tormentas las podemos tener. Porque la paz no es la ausencia de problemas, no es no tener circunstancias difíciles.
sino que la paz es que en medio de la tormenta que usted y yo podamos estar experimentando, ahí Cristo esté presente. Amén. Se recuerda aquel viaje que hicieron los discípulos en una barca, iban de una orilla del lago a la otra orilla, pero dice que de repente ya cuando iban casi a la mitad del lago, de repente se desató una tormenta. Una tormenta de tal manera que era tan grande que dice que hacía que las olas del mar cayeran dentro de la barca. ¿Y qué pasó con los discípulos? ¿Qué pensaron? ¿Cuál fue la actitud? ¿Cuál fue la reacción? ¿Alguno de ustedes sabe? ¿Cómo reaccionaron? ¿Qué dijeron? Tuvieron miedo. Tuvieron miedo, imagínense. Y eran hombres en su mayoría pescadores que tenían experiencia de estar en el mar. Sin embargo, era tan grande la tormenta que dice que les dio miedo y entonces tuvieron que ir acercarse al maestro que estaba descansando, que estaba durmiendo, y lo despiertan y dicen: maestro, ¿que no te da cuidado que perecemos? Entonces, ¿qué pasó, hermano? El Señor calmó la tormenta, ¿no? Le habló a la tormenta y dice que vino paz, vino bonanza. Amén. Pero los tuvo que reprender. Hombres de poca fe. Ahora lo voy a aplicar a su vida y a la mía. No importa la tormenta que usted pueda estar experimentando ahora o que pueda experimentar en el futuro. Imagínese que usted o su vida, su corazón es una barca. Pero si Cristo va en su barca, si Cristo está ahí en su barca, no importa la tormenta que se levante, no importa todos los problemas que vengan, pero si Cristo está en su vida, si Cristo está en su barca, Él va a calmar la tormenta, amén. Él va a reprender la tormenta y vendrá paz, vendrá bonanza a su vida, vendrá bonanza a su corazón, porque Él es el príncipe de paz. Él tiene autoridad aún sobre la creación del universo. Él tiene autoridad que hizo que los vientos se calmaran, que el mar se calmara, porque todo eso es creación de Dios, y la creación de Dios está sujeta a la autoridad del que la creó, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él tenía toda la potestad de ordenarle al viento que cesara. ¿Por qué? Porque Él fue el creador del viento, Él fue el creador del mar. Entonces todo lo creado se sujeta a la autoridad y a la voz del príncipe de paz, Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Es un regalo. El Señor Jesucristo dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. ¿Sabe usted, hermano, que ahora en esta transición que hay ahorita en este país, en esa circunstancia política que hay ahorita en este país, hay mucha gente que tiene su esperanza en el ganador? Pero déjeme decirle que todos aquellos que tienen esa esperanza van a ser defraudados. La razón es que el hombre, por muy bien intencionado que sea, hay alguien que está por encima de él, que es nuestro Dios eterno. Así que, hermano, ninguno de nosotros debemos de poner la confianza en el hombre. Porque la Biblia dice en el Antiguo Testamento, en uno de los profetas: maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que confía en brazo de hombre. ¿Por qué? Porque el brazo de hombre, por muy fuerte que sea, se puede quebrar. Pero el brazo de Jehová es poderoso. El brazo del Señor, hermano, no hay quien lo quiebre. El brazo del Señor, la diestra del Señor es poderosa, dice la Biblia. Hermano, si Él sostiene su vida, si Él sostiene su matrimonio, si Él sostiene su familia, aunque vengan las tormentas, recuerde la palabra del Señor. Él dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Y agrega: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Porque ahora mismo hay mucha gente miedosa. Ahora mismo hay mucha gente que tiene temor.
temor al futuro. El futuro económico, el futuro político, el futuro de la educación, el futuro de la economía. ¿Sí o no? Ahora, ¿en quién vamos a confiar? En el Señor. Porque Él es el único que puede sacarnos en victoria de toda situación. Él es el que provee. Él es el que nos sustenta. Él es el que nos sostiene. Amén. Él es, hermano, el que está al cuidado de cada uno de nosotros. La promesa de paz. Hermano, le voy a dar otra porción bíblica. Filipenses capítulo 4. Y vamos a ir, por favor, a esta carta escrita por el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 4. Y vamos a leer los versículos 6 y 7. Gloria al nombre de maravilloso del Señor. Hermano, mientras usted localiza ese versículo, quizá usted habrá escuchado esto en los noticieros. En este tiempo, dada la situación mundial que se está dando, mucha gente se está enfermando, no solamente físicamente, sino que se está enfermando emocionalmente. Y hoy más que nunca, mucha gente está consultando a los psiquiatras, a los psicólogos. ¿Sabe por qué? Porque el temor ha ganado espacio en su alma, en su corazón. Mucha gente, hermano, está temerosa. Mucha gente está pensando y está maquinando en su mente qué es lo que puede hacer en caso de esto, en caso de aquello, en caso de que suceda esto. Hermano, si la vida suya y la vida mía están en las manos del Señor, no debemos de tener ningún temor, porque Él cuida de nosotros. Él dice en su palabra que si Él cuida de las aves, ¿cómo no cuidará de nosotros que valemos más que ellas? Amén. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 para la gloria de Dios. Leamos: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. 7. Y la paz, ¿de quién? ¿Verdad que no dice del hombre? ¿Verdad que no dice de los gobiernos? Dice la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Nosotros debemos, hermano, poner la confianza en el Señor, no en la bolsa de valores, porque la bolsa de valores fluctúa. Hoy puede estar arriba y mañana puede estar abajo. Usted lo ha visto en las noticias. La bolsa de valores es algo humano y muchos tienen su esperanza y su mirada en ello. Pero usted y yo debemos de poner la mirada en nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Él dice en su palabra: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra salvación. No hay nadie más. Ahora, fíjese bien aquí. El versículo 7 dice: y la paz de Dios que sobrepasa, ¿qué man? Todo entendimiento. ¿Qué sigue? Guardará vuestros corazones y vuestros, entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué Pablo dice guardará los corazones? Porque es el corazón el que se atribula. Es el corazón que se entristece. Es el corazón el que se preocupa. Por eso dice guardará sus pensamientos y también sus corazones. Porque, hermano, no podemos negar que la mente del ser humano muchas veces es atacada por el enemigo. Pero aquí dice que la paz de Dios que sobrepasa, o sea que es mayor que el entendimiento humano, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Promesa del Señor para usted y también para mí. Amén. Bendito sea su nombre para siempre.
Dios cumple sus promesas. Una promesa más que Dios quiere que usted conozca y es la promesa del consuelo. Promesa del consuelo. ¿Qué significa esto? Que aún en medio de la enfermedad, que aún en medio de la aflicción, que aún, hermano, en el momento de la ansiedad, Dios pueda traer consuelo a su vida. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, vayamos por favor a este Evangelio según San Mateo, capítulo 11 y el versículo 28. Mateo 11, 28 dice de la siguiente manera: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo, ¿qué dice? Os haré descansar. Repitamos todos en voz alta: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. Ahora, fíjese bien lo que dice Jesús: que todos los que estén trabajados y cargados, que vayamos a Él, porque Él nos hará hacer descansar. Ahora, ¿a qué carga se refiere? Aquí no está hablando de cargas físicas. Amén. Aquí no está hablando de cargas físicas. Está hablando de cargas emocionales. La ansiedad es una carga y es emocional, o sea, en el alma, en el corazón del hombre. La tristeza es una carga, ¿sí o no? La soledad puede ser una carga. La culpabilidad puede ser otra carga. Amén. Entonces el Señor dice que la carga, hermano, que está hablando aquí son las cargas emocionales, o sea, las cargas del alma. La culpabilidad, la ansiedad, la depresión. ¿Ha oído hablar de la depresión? Hermano, esa es peor que el del coronavirus. Hay mucha gente, hermano, que a lo mejor no le llega al coronavirus, pero está en depresión. Y entonces, hermano, tienen aquellas gentes que padecen de ansiedad. Tienen que ir al médico y le dan medicina, ¿verdad? Para calmar la ansiedad. Pero, hermano, no hay medicina que calme la ansiedad, porque la ansiedad no es enfermedad del cuerpo. La ansiedad es una enfermedad del alma, y el único médico que sana esa enfermedad se llama Jesucristo. Él se llama Jesucristo, amén. Él dijo: vengan a mí todos los que están cargados con sus ansiedades, con sus preocupaciones, con sus depresiones, que yo los voy a hacer descansar. Hay personas, hermano, que han experimentado sufrimiento en su corazón por la separación de un ser querido. Y cuando digo separación de un ser querido, no me estoy refiriendo solamente a la muerte de un ser querido. Me estoy refiriendo a alguien que a lo mejor te abandonó o abandonó a otra persona, abandonó a la pareja, a lo mejor por otra persona. O se fue a otro estado y se olvidó de ti. Esa persona está sufriendo porque se ató emocionalmente a la persona que se fue. Entonces, hermano, eso es una carga emocional. Pero Jesús dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Ahora, le voy a probar porque esto es un problema del alma. Ahí mismo en Mateo 11, 29. Leímos el 28, pero ahora vamos a leer el 29. Leamos, ¿estamos listos? ¿Cómo dice? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis ¿qué? Descanso para vuestras almas. Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Verdad que no son cargas físicas? La Biblia es muy clara. A veces las cargas del alma son tan pesadas, hermano, que le hacen la vida infeliz a una persona. Pero hay alguien que puede quitar esa carga. Se llama Jesucristo.
Lo repito, hay alguien que puede quitar esa carga y se llama Jesucristo. Amén. ¿Cuántos quieren dar sus cargas al Señor en esta hora? Porque todos de alguna manera tenemos algún tipo de carga y le vamos a dársela al Señor para que Él se encargue de esa carga y podamos vivir felices, tranquilos, hermano. Podamos dormir tranquilos. Podamos vivir tranquilos. Podamos trabajar tranquilos. Porque hay gente que ni siquiera puede trabajar tranquila porque hay algo, una carga emocional. Pero Dios dice que Él cuida de nosotros. Y ya le provee, ¿verdad? Que son cargas del alma, no son cargas físicas. Ahora, el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 5, inspirado por el Espíritu de Dios, también nos lo dice con otras palabras, pero es el mismo mensaje. Es la misma, hermano, solución a su problema de esas cargas emocionales. A veces, hermano, cuando se pierde el trabajo, cuando hay una pérdida económica, cuando hay una enfermedad, viene la aflicción, viene la carga, pero Dios es especialista en tomar esa carga para que usted sea libre. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Quién es Él? Cristo. Porque Él, otra vez, tiene cuidado de vosotros. Leamos todos el versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si un cristiano va al médico y el médico le receta ansiolítico, ese cristiano no está confiando en Dios. Ese cristiano está confiando en la medicina. Pero ¿sabe qué? Se puede hacer adicto a la medicina. Y hay, hermano, hay consecuencias secundarias para el cuerpo y no va a sanar. ¿Sabe por qué no va a sanar? Porque no es problema físico, es problema del alma. Y hermano, alguien aquí mencionó el pecado. Una persona, hermano, puede ir a los mejores médicos del mundo para calmar la ansiedad. Pero si el Espíritu Santo te muestra, te evidencia que esa ansiedad, su raíz es el pecado, aunque visites todos los médicos del mundo, no vas a sanar. Aunque tomes toda clase de medicina, no vas a sanar. Porque la enfermedad no es física. Esa enfermedad es del alma. Y el único que la sana es el médico de médicos, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces dice el apóstol Pedro, echando toda vuestra ansiedad, repita conmigo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Cristo, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Qué significa esto para usted y para mí? Es que Dios no quiere que usted esté ansioso. Dios no quiere que usted esté ansiosa, hermana, sino que deje todas las cargas al Señor. ¿Me doy a entender, iglesia? Avancemos, porque todavía tengo más. Promesas de bendición, ¿no? Promesas de Dios. Una promesa que también se hace realidad en todo momento es la promesa de suplir todas nuestras necesidades. Y aquí sí podríamos mencionar las necesidades económicas y materiales, o a lo mejor de trabajo, a lo mejor en el estudio, a lo mejor necesidad de arreglo de papeles, por ejemplo, o cualquier otro tipo de necesidad. Porque ya hablamos de las necesidades emocionales, espirituales. Ahora hablemos de las necesidades materiales. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, el Señor dice en este Evangelio que nosotros no debemos estar en ansiedad. Si usted va a Mateo capítulo 6, y solamente quiero que vea el versículo 25, no tenemos tiempo para leer todo. Lea el versículo 20, ubique su mirada en el versículo 25. Y arriba hay un título que dice el afán, ¿y qué? Y la ansiedad. Repitamos, el afán y la ansiedad.
Y dice el versículo 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por el cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y vamos a avanzar, vayamos de una vez al versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora, al principio del párrafo dice que no debemos de ponernos afanados ni ansiosos. ¿Verdad que así dice? Ahora, le voy a compartir un testimonio bíblico, por supuesto. Acompáñeme a leer el Salmo 37. En el Salmo 37, que es escrito por David, usted sabe que fue un hombre que podemos tomar muchas de las facetas de la vida de David para nuestro aprendizaje. Y una de las cosas que yo he aprendido, y se lo comparto a usted porque está en la palabra de Dios, es a confiar de que no importa la necesidad económica o material que usted tenga, Dios se va a encargar de suplirla. Lo voy a repetir. Si usted tiene una necesidad económica o material, pero si usted busca primeramente el reino de Dios y su justicia, tenga la certeza de que de alguna manera Dios le va a proveer lo que usted necesita. En el Salmo 37, el versículo 25, es el testimonio de David. Dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Repitámoslo en voz alta. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Usted y yo somos justos, no por nuestra propia cuenta, sino porque al haber creído en Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, por su muerte en la cruz, por el derramamiento de su sangre, nosotros hemos sido justificados. Entonces David dice, joven fui, voy a parafrasear, ya llegué a viejo, y en toda mi vida jamás he visto a un justo desamparado. Jamás he visto a un hijo o a un nieto que esté mendigando pan. Pero eso es para los justos. Los justos son los que creen en el Señor. Entonces, hermano, hermana, usted no dude. No dude de qué va a pasar con su hijo, con su hija, con sus próximas generaciones. Utilice por un momento la imaginación. ¿Cómo va a estar la economía? ¿Cómo va a estar la inmoralidad dentro de 5 años, dentro de 10 años, dentro de 15 años? Imagínese cómo va a estar. Si a esta hora, ¿cómo está la situación de la inmoralidad en el mundo? ¿Cómo va a estar dentro de 15 años? ¿Qué va a ser de sus hijos? ¿Qué va a ser de sus nietos? No sé si se ha puesto a pensar en eso. Pero en cuanto a la provisión económica y material, David dijo, joven fui, he envejecido y nunca he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Si usted le enseña el camino de Dios a sus hijos, sus nietos y sus bisnietos y sus tataranietos no van a padecer de ninguna necesidad. Porque se va a cumplir la promesa que Dios nos ha dado a nosotros hoy. ¿Dice amén los hermanos? Hermanos, Dios es fiel en cumplir todo absolutamente lo que Él ha prometido. Y un último versículo y para terminar, en cuanto a una promesa, Dios ha prometido recompensar a cada uno de nosotros. En Apocalipsis, en el capítulo 22, el versículo 12, dice, Apocalipsis 22, 12, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno
según sea su obra. Al que obró mal, va a recibir mal. Y al que obró bien, va a recibir bien. Repitámoslo otra vez, iglesia. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. El que persiste en el pecado, pues ya también recibirá la recompensa del pecado. Pero el que se porta bien, el que vive una vida de santidad, el que vive una vida de acuerdo a los parámetros divinos a través de su palabra, entonces lo que va a recibir también es bueno. ¿Dice amén la iglesia? Amén. No es el pastor el que lo está diciendo. Es el Señor el que lo dice a través de su palabra. Amén. ¿Le damos gloria a Dios por su palabra? Dele gloria a Dios. Hemos cerrado esta enseñanza con estos versículos, hermano. Y lo único que puedo decir es, hermano, que usted y yo confiemos en Dios. Nunca dudemos en el cumplimiento de las promesas que Dios ha dejado en su bendita palabra. Nunca dudemos. Aunque estemos pasando la situación que estemos pasando, recuerde que Dios es fiel. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Como dijo Pablo en el primer versículo que leímos, dice, y toda la promesa del Señor son en él sí y amén. O sea, todas las promesas que Dios ha dejado, dice, son en él sí, amén. ¿Qué significa amén? Así sea. Gloria a Dios. Transformando Vidas fue presentado por la Iglesia Cristiana Nueva Unción. Nuestros servicios, domingo 9 de la mañana y 7 de la noche, martes y viernes 7 de la noche. Estamos ubicados en el 4425 East Stuart, Suite 114, Las Vegas, Nevada, 89110. Hace esquina con Lamp Boulevard. Teléfono 702-318-1635. 318-1635.